Muy buenas. Seguro que hemos oído 1000 veces la historia de la Armada Invencible. Ya saben, la pequeña y valiente Inglaterra contra el gigante español, una especie de David contra Goliat en el mar. Pero, ¿y si os dijera que esa historia, la que sale en las pelis, no es exactamente así? Hoy vamos a ponernos el sombrero de detective para averiguar qué pasó de verdad en aquel 1588. Y para empezar, fijaos bien en esta frase. Es del mismísimo rey Felipe II. Esto ya nos da una pista, ¿verdad? Una pista enorme de que aquí no solo lucharon hombres y barcos, hubo otro protagonista, uno mucho más salvaje e impredecible. Bueno, pues vamos a situarnos. Viajamos a 1588. Imaginad Europa como un tablero de Risk. España, con Felipe II a la cabeza, es el jugador que lo domina todo. La superpotencia, vamos. Y en una esquina, más pequeñita, está la Inglaterra de Isabel I. No es una amenaza enorme, pero sí muy molesta. ¿Y por qué se llevaban tan mal? Pues a ver, la tensión venía de lejos. Por un lado, Inglaterra estaba ayudando a los rebeldes en los Países Bajos que querían independizarse de España. Por otro, estaban los famosos corsarios ingleses, como Francis Drake, que eran básicamente piratas con permiso de la reina para atacar los barcos españoles llenos de oro. Pero la gota que colmó el vaso fue la ejecución de María Estuardo, la reina católica de Escocia. Ahí Felipe II dijo, hasta aquí hemos llegado. La invasión era cuestión de tiempo. Y con esa decisión se pone en marcha un plan de invasión, increíblemente ambicioso. Una operación logística brutal, que sobre el papel parecía genial, pero tenía un fallo garrafal. Necesitaba que todo, absolutamente todo, saliera perfecto, como un reloj suizo. El plan era, en teoría, una maravilla en 2 pasos. Paso 1. Una flota de 130 barcos sale de Lisboa y se hace con el control del Canal de la Mancha. Fácil. Paso 2. En cuanto el mar esté asegurado, los tercios, 30.000 de los mejores soldados del mundo, cruzan desde Flandes para invadir Inglaterra. Un plan sin fisuras, ¿a que sí? Pues ya veremos que no tanto. Y aquí tenemos un personaje clave. Ojo, porque el almirante al mando de toda esta operación, el duque de Medina Sidonia, no era un marino, era un gestor, un hombre de tierra adentro. Aceptó por lealtad al rey, pero él mismo le escribió cartas diciéndole, «Señor, que los barcos no están listos, que falta comida, que esto es una locura». Esto le da un toque humano a todo, ¿no creen? Vale, vamos al lío, a lo que fue el combate en el mar, porque lo que pasó en el Canal de la Mancha no fue una batalla naval cualquiera, fue un choque frontal entre 2 maneras totalmente distintas de entender la guerra en el mar. Es que es como si comparásemos a un boxeador peso pesado con un luchador de esgrima. Los españoles iban a lo suyo, el abordaje. Sus barcos, los galeones, eran fortalezas flotantes, altísimos, llenos de soldados listos para asaltar al barco enemigo y luchar cuerpo a cuerpo. Los ingleses, en cambio, jugaban a otra cosa. Sus barcos eran más pequeños, más rápidos, más ágiles. Su plan era no acercarse, mantenerse a distancia y acribillar a los españoles con sus cañones, que además se recargaban mucho más rápido. 2 mundos, vamos. Así que con estas 2 tácticas tan diferentes, la Armada entra en el Canal de la Mancha. La tensión se corta con un cuchillo. Empieza el espectáculo. Y los españoles no eran ningunos novatos. Avanzan en una formación defensiva casi perfecta, la famosa media luna. Los barcos más potentes en los cuernos y los más débiles protegidos en el centro. Los ingleses lo intentaron una y otra vez, pero no había manera. Se estrellaban contra ese muro flotante sin poder hacerle ni un rasguño. La Armada consigue llegar a Calais, en la costa de Francia, casi intacta. La primera parte del plan había funcionado. Solo tenían que esperar a que el ejército del duque de Parma se uniera a ellos. Pero aquí llega el primer gran pero. El ejército no está listo, las barcazas para cruzar no están preparadas, y la sincronización perfecta empieza a desmoronarse. Y claro, los ingleses, que no son tontos, ven su oportunidad. La flota enemiga quieta, anclada, un blanco perfecto. Así que en mitad de la noche les envían un regalito, los brulotes, barcos viejos cargados hasta los topes de pólvora y brea, ardiendo en llamas. Imaginen la escena, el pánico. Los capitanes españoles solo tienen una opción, cortar las cuerdas de las anclas y huir como sea. Y así, la formación de media luna se rompió en 1000 pedazos. Con la formación rota, la flota se dispersa. Hay una batalla, la de Gravelinas, donde los españoles aguantan como pueden. Pero entonces ocurre algo que lo cambia todo. Y no es un barco inglés ni un cañón, es el viento. Y esta es la pregunta del millón. ¿Quién ganó? Porque si lo pensamos fríamente, los ingleses habían dañado a la Armada, sí, pero no la habían destruido. La flota española seguía siendo una fuerza impresionante. Entonces,
¿Quién ganó de verdad? Pues la respuesta es un poco sorprendente. En ese momento, nadie había ganado, porque el enemigo de verdad, el que iba a dar el golpe de gracia, todavía no había hecho acto de presencia. De repente, unos vientos huracanados del sur empiezan a soplar y empujan a toda la flota hacia el norte, hacia el Mar del Norte. Volver por el canal es imposible. A Medina Sidonia solo le queda una opción, una decisión terrible: intentar volver a casa dando la vuelta a toda Gran Bretaña. Y ese viaje fue el verdadero infierno. La comida se pudrió, se quedaron sin agua potable, tuvieron que tirar a los caballos por la borda solo para ahorrar un poco de agua. Y por si fuera poco, se encontraron con unas tormentas brutales, casi apocalípticas, que reventaron los barcos contra las rocas de Escocia e Irlanda. Y los pobres que conseguían llegar a la orilla normalmente eran ejecutados. Cuando los restos de la flota por fin llegan a España, el panorama es desolador, y es a partir de esta catástrofe que nace la leyenda. Una leyenda que, como veremos, tuvo mucho de propaganda. Y es que los números son para echarse a temblar. Miren esto, de los 130 barcos que salieron, solo volvieron unos 65, la mitad. Pero lo peor fue la gente. Más de 2/3 de los hombres que se embarcaron nunca volvieron a ver su casa. Una tragedia humana de proporciones épicas. Mientras tanto, en Inglaterra era todo fiesta. Lo vendieron como un milagro, una señal de Dios. Hasta acuñaron medallas que decían: Dios sopló y fueron dispersados. Y así nació el mito de la Armada Invencible que la pequeña Inglaterra había derrotado. Pero atención, porque aquí viene el dato que lo cambia todo, el que nunca sale en las películas. Justo al año siguiente, en 1589, Inglaterra, sintiéndose invencible, lanzó su propia flota para atacar España. La llamaron la Contraarmada. ¿Y qué pasó? Pues que se llevaron un palo todavía más grande. El desastre fue tal que España siguió siendo la dueña de los mares durante décadas. Y con esto terminamos. La historia de la grande y felicísima Armada, que era su nombre real, no es una de buenos contra malos. Es una historia sobre la ambición, la mala suerte, el coraje y sobre cómo al final la naturaleza es la que manda. Así que la próxima vez que oigamos una historia que suena demasiado simple, acordémonos de la Armada, porque a veces la verdad es mucho más compleja y fascinante que la leyenda.